Bienvenidos a Arte Nativo desde la sala almacén de azúcar de la fábrica del Pilar y contarles esta semana que la Junta de Andalucía se suma a las Jornadas Europeas de Patrimonio 2025 con una completa programación que pone en valor el legado industrial de la provincia de Granada. Entre las actividades destaca la Fábrica del Pilar, Museo Industrial del Azúcar, que abrirá sus puertas al público con visitas gratuitas, invitando a descubrir la historia azucarera de la ciudad. Junto a Motril, municipios como Calahorra, Alhama, Guadix, Baza, Huéscar y la capital granadina también se unen a esta celebración. Además, el programa incluye la cuarta edición del certamen de pintura rápida al aire libre Patrimonio Industrial de Motril y la exposición 101 elementos del patrimonio industrial de España, que está aquí en esta sala, que completan una propuesta cultural única para disfrutar del pasado industrial andaluz. La Junta de Andalucía incluye la Fábrica del Pilar de Motril, Museo Industrial del Azúcar y la celebración de las Jornadas Europeas de Patrimonio 2025, ofreciendo visitas gratuitas para cualquiera que desee inscribirse. Participamos evidentemente con nuestra joya que es la Fábrica del Pilar, y lo hacemos por primera vez nos tienen en cuenta, por primera vez pasamos a formar parte de ese listado de patrimonio cultural de Andalucía y nada, colaboramos con la Fábrica del Pilar con una visita ese día, el día 18, para que previamente ha habido unas inscripciones desde Delegación de Cultura. Y bueno, ofrecemos la visita junto con una serie de actividades paralelas que también ofrecemos al visitante, como es la visita propiamente dicha. Tenemos esta exposición de los 101 elementos del patrimonio industrial y al mismo tiempo el desarrollo del certamen de pintura rápida al aire libre, que también estará pues para el disfrute de todo aquel que venga a visitarnos el sábado 18. A partir de que esto es un proyecto europeo que se hace en toda Europa, todos los países que forman parte de la Unión Europea, y es potenciar el patrimonio histórico de cada una de las ciudades que componen la Unión Europea, para así darnos a conocer pues, el patrimonio arquitectónico de cada lugar, ligado también a ese patrimonio inmaterial, ¿no?, que nos caracteriza, el que la arquitectura es reflejo, ¿no?, de cómo hemos sido nosotros, de nuestro desarrollo económico, de nuestra cultura, de nuestra sociedad, en definitiva, y entonces quiere potenciar eso, la Unión Europea, pues también para crear conciencia y sentido de pertenencia pues, a tu ciudad y al mismo tiempo pues, a Europa. Se busca que tomemos conciencia de nuestro patrimonio. Es una actividad que ha planteado la Unión Europea, a la que nos sumamos. Y como me dices tú, es importantísimo que formemos parte de este proyecto, porque evidentemente nosotros nos ponemos en primera línea de patrimonio industrial, de poder mostrar lo que conservamos, lo que tenemos y lo que queremos difundir al resto del mundo. La jornada acoge además la celebración de la cuarta edición del certamen de pintura rápida al aire libre Patrimonio Industrial de Motril, un evento organizado en colaboración con la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía, que busca poner en valor el legado industrial de la ciudad. Ya vamos sentando ahí, vamos echando raíces. Yo creo que ya un certamen que está adquiriendo bastante solera y bueno, creo que es uno de los certámenes más bonitos en los que puede participar la gente, porque venir aquí a este entorno, no solamente de la Fábrica del Pilar, porque ya os lo digo y lo repito, como lo hice en la rueda de prensa, no solamente está cerrada la Fábrica del Pilar, el patrimonio industrial de Motril tiene muchos más elementos industriales que están distribuidos por la ciudad, incluso por nuestro paisaje, como el de las chimeneas. El paisaje se transformó, hay que recordarlo, por esas construcciones masivas que hubo, como 10 fábricas en nuestra comarca, y eso transformó nuestro paisaje también y está incluido como elemento para ser pintado. Entonces no solamente nos tenemos que ceñir a la fábrica, sino que hay mucho más. El plazo de inscripción permanece abierto hasta el viernes 17 de octubre. En él podrán participar tanto artistas profesionales como aficionados, quienes tendrán la oportunidad de reflejar a través de su creatividad la esencia y singularidad de los espacios industriales motrileños. Las bases del certamen establecen que las obras deberán incluir elementos industriales de la ciudad, como maquinaria, edificios o paisajes transformados por la industrialización. Además, los participantes recibirán una guía con los puntos más relevantes del patrimonio industrial de Motril, que abarca no solo la histórica Fábrica del Pilar, sino también otros espacios emblemáticos vinculados a la producción azucarera y el desarrollo industrial del municipio. En esta edición se concederán 6 premios, uno más que el año pasado, con las siguientes cuantías:
Primer premio de 2.300 euros, un segundo de 1.300, tercer premio de 750 euros, un cuarto premio con 450 euros, un quinto premio de 350 y un premio al artista local de 250 euros. Hemos ampliado para que también haya más opciones a la gente a poder participar. Y bueno, invito a que vengan porque creo que es una jornada maravillosa para disfrutar, el momento en el que se une el arte con el patrimonio industrial, que es mejor conjunción, ¿no?, para fomentar el conocimiento y el acercamiento a nuestro patrimonio. La muestra itinerante 101 elementos del patrimonio industrial de España, promovida desde el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial, ha recorrido numerosas localidades de todo el país y recoge los principales ejemplos de la industrialización en nuestro país. En 2011, un selecto grupo de expertos de cada comunidad autónoma se encargaron de seleccionar los elementos más representativos del patrimonio industrial de cada territorio. 100 fue el total de los elegidos y en aquella lista la Fábrica del Pilar quedó fuera. Hoy, tras años de trabajo, ha llegado el reconocimiento y apoyo de instituciones y especialistas. La exposición se renueva y actualiza con los 101 elementos, incorporando por fin a la Fábrica del Pilar como importantísimo ejemplo de la industrialización en Andalucía. Me gustaría recordar a todos los motrileños y motrileñas que vengan a la Fábrica del Pilar, que vengan a visitar la exposición de los 101 elementos industriales más representativos de España, que hasta ahora eran 100, pero gracias a nuestro trabajo que llevamos realizando tanto tiempo con estos proyectos de rehabilitación de la Fábrica del Pilar, por fin nos han tomado en cuenta y somos la número 101. Es un orgullo venir y ver nuestro panel con nuestra Fábrica del Pilar y saber que va a ser difundido, que va a ser promocionada, que va a dar la vuelta por la geografía española y que el resto de España nos va a ver y nos va a conocer. Así que animo a todos a venir, a disfrutar de ella porque va a estar hasta el 22 de octubre, queda ya poquito. Así que anímense y si quieren este sábado, aprovechando el certamen de pintura rápida al aire libre más la jornada de patrimonio europeo, pues qué mejor día para venir y visitar también la exposición de los 101 elementos industriales más importantes de España. Oh, harder for me. Maybe we're over it, or maybe just lovers, 'cause under the covers, baby, you're showing me how to be fearless, so no one can hear us. You're throwing the pillars through the floor. Now put your loving, loving, loving on me, eh, loving on me. Maybe you won't see me get emotional, and sometimes I pretend I'm just above it all, but I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, body too. Yeah, body too. La compañía granadina La Tetera Producciones ofreció el pasado sábado en el Teatro Calderón su función Impro, el espectáculo de comedia en el que nada está escrito. Una propuesta fresca y participativa que volvió a ganarse al público tras el éxito obtenido durante la celebración del Día del Mayor en el mismo escenario. Fundada en Granada en 2008, La Tetera se ha consolidado como una de las formaciones más destacadas del panorama nacional en el arte de la improvisación teatral, llevando su inconfundible estilo a escenarios de toda España. Bueno, pues Miguel Ángel... La esencia de Impro radica en la espontaneidad y la conexión directa con el público. Nada está planificado, cada escena nace de las sugerencias de los espectadores que aportan ideas, lugares o personajes sobre los que los actores construyen situaciones llenas de humor, ritmo y creatividad. El resultado es un espectáculo único e irrepetible que cambia radicalmente en cada función y convierte al espectador en parte activa del proceso artístico. Skate Stars, al parque de skate, y se puso allí 63 años, 15, 16 el resto. Y la gente, ¡hala, qué viejo! ¡Hala, mira, mira el yayo! ¡Ay! Me da igual, edadistas, os vais a enterar. El método de trabajo de La Tetera se basa en la creatividad instantánea, el lenguaje físico y gestual y una gran capacidad de escucha entre los intérpretes. Esta combinación permite que las historias cobren vida con naturalidad y que la comedia surja del juego escénico compartido.
Al frente de la dirección artística se encuentra Rafa Villena, también formador especializado en técnicas de improvisación, que lidera un equipo que derrocha energía, humor y complicidad sobre el escenario. Además de sus espectáculos, La Tetera Producciones impulsa el Festival de Improvisación de Granada, que desde 2014 reúne a compañías nacionales e internacionales dedicadas a este género. Su labor se extiende también al ámbito de la formación y el desarrollo creativo, con talleres y proyectos que utilizan la improvisación como herramienta de comunicación, confianza y trabajo en equipo. Con Impro, La Tetera demuestra que el teatro puede ser una experiencia viva, cambiante y profundamente humana. Su propuesta no solo provoca carcajadas, sino que celebra el arte de crear en el momento, recordando que la magia del teatro reside precisamente en lo inesperado. Un helicóptero de tulipán, un despliegue alucinante en la tele en directo, corriendo cojo, empezó a correr desde Motril, que estaba aquí al lado, de repente estaba ya por Madrid, Barcelona, pasando los días, un directo continuo, y José Luis, Miguel Ángel, corriendo con su pata coja, dio la vuelta completa al mundo, retransmitido en directo 24 horas, llegó de nuevo al skatepark de Motril, donde seguía su patinete en equilibrio, hizo... A todo esto quien grababa era Telemotril, que estaba ese señor que llegaba. Ese señor que dio la vuelta al mundo también en directo. E hizo así. Los que quedaban, porque algunos se fueron porque había tardado mucho en llegar. Mosquitos en la boca, una cosa. Miguel Ángel ahí, una estela de fuego, 101 metros para abajo. Y después 183 para arriba. En el aire le dio un infarto. Lo siento, pero es que las historias son las que son. El mismo escenario acogerá este sábado 18 de octubre la representación de Vierdingo, una comedia sobre aprender a quererse a uno mismo a través del humor. Escrita y protagonizada por Esteban Garrido, conocido por su trabajo en La comedia de los errores, Cuéntame, Por H o por B o La que se avecina, la obra aborda temas universales como el miedo al compromiso, al amor, a la soledad, al rechazo o al fracaso. En esta historia, Iván vive su último día de terapia y su psicólogo le propone enfrentarse a una platea para contarle al público cómo ha aprendido a quererse. Con un tono fresco, directo y cargado de ironía, Vierdingo invita a reírse de las inseguridades personales mientras reflexiona sobre la importancia de la autoestima y la aceptación. La obra, que recibió el primer premio en el Festival Molina de Segura, donde el jurado está compuesto por adolescentes y jóvenes, ha sido reconocida por su capacidad para conectar con el público a través del humor y la emoción. El concejal de Cultura, Miguel Ángel Muñoz, destacó la calidad de esta propuesta teatral dentro de la programación. Vierdingo, de Esteban Garrido, que es una comedia sobre aprender a quererse, que trata sobre los miedos al compromiso, al amor, al rechazo, al fracaso. Y el último día, nos cuenta el último día de una terapia para Iván y para su terapeuta, que lo enfrenta a una platea para contarle cómo ha aprendido a quererse, ¿no? Pero claro, todo esto desde el punto de vista de una comedia. Es un tema muy serio y muy profundo en la actualidad, que en el fondo estamos hablando casi de salud mental, de una forma de la salud mental, pero desde un punto de vista de la comedia, cómo aprender a quererse, la autoestima. Y esto escrita y protagonizada por Esteban Garrido, y que ha hecho otras como La comedia de los errores, Cuéntame, por H o por B, La que se avecina, bueno, que ha trabajado ahí. Recibió el primer premio del Festival Molina de Segura, donde el jurado son los propios adolescentes y jóvenes que han ido a ver la obra. Las entradas para esta divertida y emotiva obra tienen un precio de 9 euros en patio de butacas y plateas y 6 euros en palcos y paraíso, y pueden adquirirse a través de la página web de giglón.com o de manera presencial en la taquilla del Teatro Calderón. Os voy a contar cómo era yo hace 5 años.
Esta semana el espacio Paseos Literarios, ofrecido por la Red Municipal de Bibliotecas y conducido por Anunciata Vinuesa, nos habla de la importancia de crear el hábito lector desde la infancia y el papel que los cuentos tienen en la transmisión de valores. Una cita imprescindible para quienes creen que leer es mucho más que un pasatiempo, es una forma de crecer. Siempre hemos dicho que la lectura es básica y es imprescindible en la formación y en el aprendizaje de las niñas y de los niños, que leyendo no solo se aprende, sino que también se disfruta y que también se goza. Que los libros son esos entrenadores emocionales que identifican las emociones, que son espejos de lo que los pequeños lectores leen, lo que viven, lo que sienten, y sobre todo también que le ayudan a resolver conflictos internos y a gestionarlos, a encauzarlos. Es muy importante considerar que los cuentos transmiten valores, los que queremos inculcarle a nuestras hijas y a nuestros hijos, cuentos que favorezcan la empatía, pues para aprender a considerar al otro, a la otra, a reconocerlo, a favorecer la igualdad, la sostenibilidad, la inclusión. Está comprobado que las niñas y los niños que leen favorecen un mayor rendimiento intelectual y como tal mejores rendimientos académicos, por lo que es importante que accedan a la lectura cuanto antes mejor y crearles ese hábito, el hábito de su relación con la lectura, de su relación con la literatura, que no es necesario incluso que sepan leer, sino que se hace a edades bastante tempranas, desde que son bebés, y se comienza pues con los cuentos contados, favoreciendo así lo que es la tradición oral. Esto facilita esa capacidad de escucha y capacidad de concentración y de atención, y que es necesario que conforme vayan creciendo, pues vayan aumentando ese nivel de relación con los cuentos, siempre pensando en ese peso tan fundamental que tienen los cuentos, la lectura para su desarrollo personal, para su enriquecimiento y, cómo no, para el aprendizaje verbal y para el aumento del vocabulario. Ya nos decía Cooper y nos decía Bruno Bettelheim que siempre argumentando que los cuentos hacían referencia disfrazada a los problemas humanos, tanto a los colectivos como a los individuales, que ayudaban a superar los problemas psicológicos, a los problemas del crecimiento, a los problemas y a las frustraciones, a los conflictos edípicos, a los celos rivalizados, a las dependencias, a las superaciones, ¿no? Es muy importante también que tengan un final y un desenlace, si no feliz, si benigno y apacible, para que las niñas y los niños pues adquieran esa confianza en sí mismos y que aprendan a enfrentarse a las dificultades, a sus conflictos, y así aprendan a encontrar un equilibrio y a tener esperanza en que las dificultades se resuelven. Así que todo está en los libros. Una profesora en pandemia, el corto realizado por Cecilia del Moral, que fue seleccionado en el Festival de Cine Premios Lorca de Granada en la pasada edición, donde emocionó por su mirada íntima y humana sobre la docencia en tiempos de crisis. Este año, Cecilia vuelve a presentarse al festival con una nueva obra titulada Ser madres, ser hijas, un mosaico de maternidades. Un proyecto fundamentalmente personal en el que participan su madre y sus hijas como protagonistas, a través de fotografías, audios y vídeos de amigas, actrices, poetas y profesionales médicos. El corto teje una reflexión colectiva sobre la maternidad en todas sus formas. Durante la pandemia, la vida de una profesora cambió por completo. Su labor docente se desarrollaba en un entorno marcado por el miedo y la incertidumbre. La enfermedad y la pérdida eran parte del día a día, y ese temor impregnaba cada jornada de clase. En el aula, las mesas permanecían separadas. Todos llevaban mascarilla y utilizaban gel hidroalcohólico constantemente. Las ventanas debían permanecer abiertas, incluso en los días más fríos, para garantizar la ventilación y la seguridad de todos. El primer corto que hice yo y que presenté al festival
Fue un corto que nació como una manera de expresar el miedo que teníamos en clase, porque estábamos en pandemia, estaba muriendo muchísima gente con el COVID, y entonces como una manera de desahogarme y de esos nervios que teníamos cuando dábamos clase, porque eran unas circunstancias como muy especiales, con las ventanas abiertas, teníamos que tener mucho cuidado de abrir todas las ventanas, de poner hidrogel en las clases, los niños tenían que echarse su gel, no podían estar muy cerca los unos de los otros, tenían que estar las sillas y las mesas un poco separadas, lo cual era bastante difícil porque eran clases a veces de 30 alumnos. Entonces, por mucho que queríamos separar las mesas, pues teníamos que estar juntos. Luego, las mascarillas, tenemos que tener mascarillas, no estábamos acostumbrados a eso. Y claro, todos los niños pues con sus mascarillas tenemos que decirle que no se bajasen las mascarillas, que era muy peligroso, los pobres tenían calor a veces, sudaban, se traían mascarillas sucias, porque los padres no podían comprar más mascarillas, no había tantos medios económicos, no regalaban mascarillas, y aquello era pues un estar muy pendiente, aparte de que los niños no perdieran también sus clases, su aprendizaje. No estaba elaborado para nada, era todo muy espontáneo, yo no tenía tiempo de poner cámara ni de poner nada, o sea, directamente estaba hablando con los alumnos, estaba grabando la pizarra y me ponía a grabar y estaba a la vez hablando con ellos, hablando en inglés, mirando la hora por si se acababa la clase, si le tenía que dar deberes, o sea, lo hacía todo a la vez. A pesar de las dificultades, sus alumnos mostraron una admirable madurez y un profundo sentido de responsabilidad. Aunque el miedo estaba presente, mantenían una actitud positiva y solidaria. Para aliviar la tensión y mantener viva la motivación, la profesora organizaba pequeños concursos de Eurovisión, hacía dibujos en la pizarra y escribía debajo las palabras en inglés. También les ponía canciones que luego traducían en clase, convirtiendo el aprendizaje en un espacio de conexión y esperanza. Durante aquellos meses tan duros, esa forma de enseñar se convirtió en un refugio, una manera de preservar la alegría, la motivación y el vínculo humano en medio de la adversidad. Aquello de tantos sentimientos encontrados, de querer ayudar a los alumnos, de yo querer dar buenas clases, combinado con los nervios, con el miedo, pues surgió como una expresión de decir, esto quiero yo plasmarlo y que se vea después. Entonces empecé a grabar, por ejemplo, los alumnos cuando estaban de espaldas, estaban trabajando, yo me iba al final de la clase y ponía música bonita que ellos tenían que escuchar y traducir, y entonces yo me iba acercando a la mesa del profesor y iba grabando para que no se le viese la cara a los alumnos, para mantener su privacidad. Y también pues ponía vídeos, por ejemplo, para felicitar a una alumna que era su cumpleaños, puse el vídeo de Marilyn Monroe que está felicitando al presidente y quedó también muy bonito, eso también lo grabé. Grabé cuando nos enteramos de que los profesores nos iban a vacunar, ya en febrero así, después de pasar varios meses con bastante miedo, si eras contacto estrecho también te tenías que confinar en tu casa y ya no podías ir al instituto a dar clases, los niños se quedaban así sin dar clases. En fin, de todo eso, como de toda esa costelera, pues salía mis ganas de reflejar todo aquello que estábamos viviendo y sintiendo. Y por eso hice bastantes vídeos en clase, en la pizarra, en el ordenador, hablando yo de que no iban a vacunar, de que ya estábamos vacunados, etcétera. Y ya está. Y luego lo tuve guardado ahí en mi móvil y al año siguiente o así vi que había un festival de cine en Granada y se lo dije a Miguel, a mi marido, digo, voy a juntar 2 o 3 vídeos y vamos a hacer un corto y lo vamos a presentar al festival. ¿Cuál es mi sorpresa? Pues que salió seleccionado. Entonces, pues todo el movimiento ese del Festival de Cine de Granada, que es muy bonito, hay muchas fiestas, conocer muchos famosos, actores, productores, etcétera, pues fue un mundo que a mí me enganchó, la verdad. Tengo que darle las gracias desde aquí a Jorge Onieva, que es el director del Festival de Cine de Granada, y es un hombre que trabaja muchísimo por ese festival, lo inició él y está quedando siempre precioso. Y fue súper amable, una persona que lo llama por teléfono de repente a su oficina sin saber nada de mí y me explicó todos los detalles de lo que tenía que hacer para presentar el corto, cómo tenía que hacerlo, etcétera.
y ahora sigo en contacto con él. De hecho vamos a hacer una conferencia, una charla en el Centro Artístico de Granada el 23, no me acuerdo si es viernes 23 de octubre, en el que vamos a hablar de festival. Vamos a estar Jorge Onieva, Ginés Campillo, que fue un actor consagrado ya, muy importante, actor de teatro, y también él fue nominado, su corto, en el Festival de Cine de Granada. Entonces los tres vamos a dar una charla explicando los entresijos del Festival de Granada. Este año Cecilia ha preparado su segundo corto, que gira en torno a la maternidad. Ser madres, ser hijas, un mosaico de maternidades, que explora la vida de Cecilia desde su doble mirada de madre e hija. Entonces este año, pues ya con un poco de más tiempo y más conciencia de lo que estaba haciendo, pues he preparado otro corto que se llama Ser madres, ser hijas, un mosaico de maternidades. La mayor protagonista, la que me motivó más a hacer el corto, fue mi madre. O sea, la idea inicial era como un homenaje a mi madre, que ya tiene 88 años, ya es mayor, veo yo su evolución, cómo va ella cada vez un poco más. Ella siempre con su ánimo, porque es muy animosa, una mujer muy que le gusta mucho la música, le gusta mucho el arte también, va todos los fines de semana a Granada, al Auditorio Manuel de Falla, con el grupillo de los motrileños que van a los conciertos, y ella desde hace ya muchísimos años también está en la Universidad de Motril, de adultos. Es una mujer muy conectada con la cultura y con el arte también. Entonces, aparte de esa faceta cultural que tiene mi madre, era pues que veo yo que va madurando, que va haciéndose mayor, y yo quería quedar reflejada esa unión con mi madre, sí, y le hago poemas también, los recito en el corto a ella, a mi madre, y luego pues también mi hija, claro, le he hecho poemas a mi hija que también salen. La obra comienza con una amiga que relata su propia experiencia de maternidad y se desarrolla a través de audios de amigos, reflexiones de un pediatra, poemas y cuadros que evocan distintas facetas de ser madre. Incluye además poemas dedicados a su madre y a su hija y un emotivo vídeo donde Tatiana y Mariquilla bailan en Motril. Y en este corto, pues ahí ya la verdad que en el primer corto estaba yo sola, lo hacía todo, hablaba, grababa en la pizarra, era solo yo. Y en este corto es todo lo contrario, en este segundo. Es un montón de amigos, actores, médicos, un amigo mío médico, que es jefe del Hospital Materno de Málaga, Tommy, pues me ha hecho un audio precioso hablando de las sensaciones que tiene él cuando él ve a las madres que tienen a su hijo. Tatiana es mi profesora de baile en Granada y es encantadora, muy simpática y muy cariñosa, y también me ha cedido fotos, vídeos y de todo. Y no sé, muy generoso. También Mariola Cantarero, que es amiga mía también, se lo comenté y me dijo, pues mira, sí, te voy a mandar este vídeo que estoy yo cantando una nana. Y ese vídeo sirve para despedir ya el corto, que salgo yo paseando con mi madre en una calle de Motril, y de fondo está Mariola Cantarero cantando en el piano una canción preciosísima, y le da un broche final precioso. Muchas amigas mías me han dado sus mejores fotos, sus mejores audios y lo más bonito que tenían ellas en sus cámaras, claro. ¿Cómo se construye? Pues algunas imágenes que teníamos, fotos y audios, pues hemos intentado buscar como una conexión, por ejemplo, si el poema hablaba del mar, ¿no? O del paso del tiempo, pues Miguel, ahí el trabajo lo ha hecho Miguel, claro, mi marido, el que ha editado el corto. Pues buscaba a lo mejor una imagen del mar, porque salía el sonido del mar, del paso del tiempo, y lo unía con una frase bonita sobre el paso de la vida, por ejemplo. O luego, cuando estábamos paseando mi madre y yo por la calle de Motril, nos ve de espaldas, nos va grabando de espaldas y luego la cámara enfoca un poco al cielo, ¿no? Que ya como el paso de la vida y el acompañamiento y todo eso. Mi hija, cuando vamos paseando por la playa, en una puesta de sol también en Calahonda, pues también vamos de la mano y también refleja esa unión en el mar, que es tan bonito, tan natural, vamos paseando descalzas por la orilla del mar.
con la puesta de sol de fondo y también la verdad que creo que queda bastante bonito, es muy artístico. Cecilia es una mujer profundamente creativa y multidisciplinar. Compagina su labor como profesora de inglés con diversas expresiones artísticas. Hace teatro, canta en un coro, baila, pinta y realiza cortometrajes. Su capacidad para organizar el tiempo y dar vida a tantos proyectos refleja no solo su talento, sino también su compromiso con la belleza, la educación y el arte como formas de resistencia y de amor. Con Antonio Caballero, que tiene un grupo de teatro allí en Los Escolapios, muy bueno, y hacen unas obras preciosas. Estoy en ese grupo de teatro, también estoy en un grupo de teatro que es en el Centro Artístico, que lo tiene Claudio, un apellido italiano que ahora no me sale, pero bueno, un hombre también con mucha trayectoria de director de teatro y es buenísimo también. Aparte hice un curso de arte dramático allí en Granada, que estaba unido al Festival de Cine, y allí fue donde conocí a muchísimos profesionales del cine, actores, actrices, productores y gente muy simpática y muy amable también. A ver, lo primero, lo que yo recuerdo artísticamente en mi vida, lo que yo hice en la faceta del arte fue pintar, dibujar. Desde muy pequeña mi padre traía papel, porque él trabajaba en la celulosa, en la papelera de Motril, y él traía bastante papel. Entonces era una niña que yo tenía papel siempre. Muchos papeles, muchos folios. Yo dibujaba, nunca había un límite, pues dibujaba, siempre dibujaba. Y luego ya, pues cuando me apunté a la Escuela de Arte de aquí de Motril, la Escuela de Arte y Oficio, pues ya con 13 años, pues disfruté muchísimo con doña Aurora Oliva, que me daba clase. Su marido era don Ramos Portillo, y era unos artistas sevillanos maravillosos, aparte de excelentes personas, unos grandes pintores. Entonces ellos fueron los que me iniciaron en el mundo de la pintura, pintar al óleo, a pastel, bueno, con muchos métodos de pintura, y me inculcaron esa ilusión y ese saber hacer, claro, y esa ambición de poder pintar cuadros al óleo, pintar cuadros grandes, o sea, como que te van quitando miedo y vas experimentando más cosas. Su familia es un pilar fundamental en todo su recorrido, no solo brindándole su apoyo, sino que también participan activamente en su elaboración. De hecho, sí, ellos son importantísimos, porque tengo una anécdota con mi hija Belén, Ángela, la pequeña, que cuando estábamos en pandemia, pues también ella me ayudó a abrirme un canal de YouTube, porque yo me gustaba mucho salir por las tardes y grabar pequeños vídeos de las fuentes de Granada, de las fuentes de la Granada, la fuente de las batallas, el bar de las Titas con ese encanto que tiene el río de Granada, los Escolapios, todo eso lo grababa yo y ella pues me enseñó un poco a editarlo, a abrirme el canal de YouTube, etcétera. Y luego si tenía algún problema al ordenador o algo, siempre ha estado ahí Ángela y Belén para solucionarme mis dudas y todo eso. Y luego aparte Ángela también pinta muy bien, Belén también, tenemos toda la casa llena de cuadros de ella, fotos de Miguel, que también hace fotos de naturaleza muy bonitas, y cuadros míos, tenemos toda la casa llena de cuadros, fotos, de todo, de toda nuestra familia, sí. Y Belén también pues me ayuda mucho porque le gusta mucho también dibujar y pintar, de hecho pinta acuarelas muy bonitas con mucha sensibilidad también. Ángela pinta más bien miniaturas, cuadros muy pequeñitos, unos dibujitos muy lindos, con mucha sensibilidad y muy bonitos. Y Miguel, pues que es un hacha al ordenador y se ha atrevido con mucho trabajo a editar ese corto, poniéndole la degradación de imágenes entrelazadas con los audios, con los vídeos. Ha hecho un esfuerzo tremendo, pero creo que la verdad que ha quedado muy bonito. Ya solo nos queda desearle mucha suerte en esta edición del Festival Internacional de Cine Premios Lorca, que se celebrará en Granada del 21 al 29 de noviembre. Sin duda, su talento, sensibilidad y dedicación harán que su obra brille con la misma fuerza y emoción con la que ha sido creada.
Fran Fernández es uno de los nombres imprescindibles de la canción de autor en España. Nacido en Granada, comenzó a escribir canciones desde muy joven y pronto encontró en la guitarra su mejor aliada. Desde entonces han pasado ya más de 25 años de trayectoria en los que ha recorrido escenarios de España y Latinoamérica, compartiendo cartel con grandes referentes y consolidándose como una de las voces más personales de su generación. Su carrera, marcada por la autogestión, la poesía y la búsqueda de un sonido propio, combinan la tradición del género con nuevas sonoridades que lo distinguen en cada etapa. En el escenario del Teatro Calderón, Fran Fernández desplegó su universo musical con la fuerza de su voz y la intimidad de sus letras. Acompañado por la guitarra de 12 cuerdas y una paleta sonora que viaja entre lo acústico y lo electrónico, el cantautor granadino convirtió cada canción en una historia compartida con el público. Entre la poesía, la emoción y la experimentación, ofreció un concierto que refleja la esencia de su carrera, un artista que entiende la música como un viaje sin fronteras. El vínculo con la música apareció temprano. Una canción de Silvio Rodríguez, escuchada por casualidad en la radio, despertó en él una sensibilidad que pronto se vería reforzada por la fuerza de grupos como Queen o Dire Straits. Fue entonces cuando la guitarra se convirtió en su compañera inseparable y la composición en la forma de expresar aquello que las palabras no alcanzaban a decir. Yo comencé escuchando a Silvio Rodríguez, pero enseguida apareció Queen, apareció Dire Straits y cosas más rock. Apareció Revolver, apareció Ismael Serrano, gente con la que además luego he podido cantar y grabar. Eso también ha sido siempre muy importante, ¿no? Cuando te sientes parte de algo que admiras o parte de algo que casi está en tu ADN. El primer disco que yo compré fue el disco El mano a mano en las ventas de Aute y Silvio, y luego pude conocer a ambos, entonces es muy bonito. Incluso con Aute compartir momentos. Después, al final, desde hace muchos años, siento que me influyen los amigos que están como yo, girando con la guitarra, grabando discos y tratando de salir adelante. El amor es un reloj y tienes que llenarlo de tiempo. El dolor es un motor, funciona con echarte de menos. Cómo darte todo lo que tengo en este momento. Yo busqué la belleza cuando no tuve nada, y mientras la encontraba te vi dentro de ella. Inevitablemente has entrado en mi cabeza y así he visto que eres la canción perfecta. Estás pensando en congelarte por dentro, por dentro. Yo estoy ardiendo. Cómo darte todo lo que tengo en este momento. Busqué la belleza cuando no tuve nada, y mientras la encontraba te vi dentro de ella. Inevitablemente has entrado en mi cabeza y así he visto que eres la canción perfecta. Busqué la belleza cuando no tuve nada, y mientras la encontraba te
he visto que eres la canción perfecta. Perfecta. Buenas noches. Gracias. De la habitación pasó a los micrófonos de emisoras nacionales y poco después a los escenarios de su ciudad natal. Con 20 años llegaba su primer disco, grabado gracias a un premio de la Diputación de Granada, y con él la oportunidad de presentarse en salas míticas de Madrid como Libertad 8, Búho Real o Galileo Galilei. Aquella etapa marcó el inicio de una carrera en constante crecimiento. Más allá de la guitarra clásica, Fran encontró en el sonido de las 12 cuerdas un espacio para la experimentación. Afinaciones alternativas, loop y efectos fueron consolidando una estética propia que lo distinguen dentro del panorama actual, siempre en equilibrio entre la raíz acústica y la innovación, con un estilo que él mismo define como pop rock de autor. Uno de los ejercicios que suele ser más interesante es cuando tú entras en un taxi y te ven con la guitarra y te preguntan ¿qué música haces? ¿Cómo lo explicas? Ya tienen que verlos, tienen que escucharte, ¿no? Entonces, últimamente me dicen que hago pop rock trova, porque la trova sería el cantautor en México. Yo diría que no soy cantautor porque llevo una guitarra de 12 cuerdas, porque uso distorsión, porque hoy no traigo la guitarra eléctrica, pero también la suelo llevar. Entonces yo diría que hago un pop rock de autor o algo así, como un pop rock pero tratando de buscar un camino auténtico. Háblanos también un poco de tu proceso creativo al componer canciones. ¿Cómo suele comenzar una canción tuya? Comienza con una intensidad, con algo que me pasa y que necesito que no me pase. Está muy vista esta expresión, pero es cierto, el arte es terapéutico y el arte nace en defensa propia. Vierte el dolor en el arte y conviértelo en belleza. Se trata de eso, se trata de que cuando te pasa algo y necesitas que la canción cuente tu historia, y cuando una canción cuenta tu historia se sabe que te reconforta. Así que nace de intensidades. Hace años que cuando escribo una canción me emociono mucho y no sabía que eso iba a ser así. Incluso en los conciertos también hace años que me emociono mucho, que se me pone la piel de gallina, y he llegado a un momento, claro, que 24 años después estoy tan conectado con mi camino artístico que me pasa eso, ¿no? Es una unión entre las canciones y mi persona, que al fin y al cabo, bueno, se trata de eso. Al final todos somos muy parecidos por dentro, pero cuando escribes una canción estás hablando de ti, pero también de los demás, porque precisamente todos tenemos una historia común. Su música también se ha enriquecido del contacto con otros artistas. Ha compartido proyectos con figuras como Ismael Serrano, Funambulista o Marwan, y ha llevado sus canciones a escenarios de España y Latinoamérica. Especialmente significativas son sus giras por México, donde encuentra un público fiel y nuevas influencias que se reflejan en su obra. Influye en la cultura mexicana porque influye todo lo que me pasa. Y como decía un buen amigo también, cuando descubres la cultura mexicana te aplasta, porque es una cultura muy potente y muy llena de intensidad. Y por supuesto, influye en que ya la mitad de mi vida está allí. La mitad de mi vida, la mitad de amigos, la mitad de mis seguidores, como muestran las estadísticas en internet. Entonces sí influye, pero como influye, o sea, para mí ya ir a México es como ir vivo en Madrid, como ir a Alicante un poco. De hecho, voy casi las mismas veces. Entonces sí influye, pero porque influye en la vida constantemente. Hay mucho que hacer allí, hay muchos conciertos que hacer allí y mucha gente a la que le pueden gustar estas canciones. A veces sabemos que esta música no es la que más de moda está y a veces tienes que llamar a la puerta de la gente para que te escuche. Y en ese camino pues, llego a Latinoamérica. La primera vez fue porque grabé una canción con Ismael Serrano, ahí fui a Argentina. Y luego en México también he hecho 11 viajes en 8 años allí y este año he estado 5 meses en total, hago giras muy largas por allí y muy bonitas, hay mucha gente para todo. Así que gracias a los que vuelven, sabéis que en todos los conciertos hay dos tipos de personas, los que saben a lo que vienen y los que vienen acompañando. ¿Dónde me llevas? Si yo quería escuchar reggaetón. Hay vida más allá del reggaetón, amigos. Yo acabo de llegar de México, voy mucho por allí. Mi madre se preocupa mucho, pero aún así sigo yendo. Y me gustaría dedicar esta canción a todos aquellos que alguna vez sintieron que se rendían, que no podían más.
Y en este mundo de redes sociales parece que estar triste nunca está de moda. Y creo que es necesario también entender que la tristeza forma parte de nuestra vida y que no es mala. No tiene por qué ser mala, simplemente forma parte de ese viaje. Aún huele a tierra en el asfalto y sabe a gloria todo el barro que bebí. La vida no es un escenario, ni hay un sold out cada sábado. Te mentí, me niego a esta velocidad, no es justa para nadie y va cortándonos la piel. Esto no es como yo creía, me rindo un poco cada día, pero siempre vuelvo, siempre, siempre se apodera tanto de todo lo que he deseado. Otra vez. Y mientras en el reservado estatus y dólar bailando. Otra vez me niego a esta velocidad, no es justa para nadie, va quemándonos la piel. Esto no es como yo creía, me rindo un poco cada día, pero siempre vuelvo, siempre, siempre Gracias. Las canciones de Fran Fernández transitan entre lo personal y lo colectivo. Hablan del amor y el desamor, de la ansiedad, de la industria musical o de la necesidad de resistir en tiempos inciertos. Su proceso creativo combina la sensibilidad poética con la experimentación técnica, buscando siempre un lenguaje que conecte con el oyente desde la emoción y la autenticidad. Yo trato de que las canciones tengan un vuelo poético, para mí es muy importante la guitarra o la música, cómo la cantas y la letra, todo es igual de importante. Hay quien dice que el cantautor es más de letra, no lo sé, pero a mí me importan todas esas cosas. Y me importa que digas y que consigas una frase que no se haya dicho antes. Si dices sin ti me muero, si una canción empieza así, ya yo quiero cambiar de canción, ¿sabes? Pero si dices se ausentaron las estrellas, ya me está llevando a otras imágenes más interesantes. Creo que es uno de los caminos más complicados, encontrar un camino auténtico, que cuando alguien te empieza a escuchar sepa que eres tú, ¿no? ¿Existe alguna canción que considere especialmente significativa en términos de mensaje o experiencia personal, Fran? Todas las canciones encierran una historia significativa. La verdad es que no podría decir cuál, pero sí te puedo decir que hay canciones como Disparate, que de pronto te enseñan algo y me recuerdan algo, como que hay puertas del pasado que hay que cerrar y que no podemos vivir con ese traje antiguo que ya no nos queda. Y ese tipo de reflexiones que me interesan, como que hay recuerdos cuyo lugar es una canción y no tu vida.
que a veces tratamos tanto de olvidar que solo recordamos, y a veces hay que entender que todos nuestros recuerdos también forman parte de nosotros, aunque no nos gusten, y solo hay que ponerlos en el lugar apropiado y vivir con ellos. Entonces, significativamente, en todas mis canciones encuentro ese tipo de cosas, ese tipo de frases de autoayuda que algún día me hice y que creo que pueden ser útiles. Hay mi último disco, que está saliendo todavía, se llama Electrocanciograma, y son canciones saludables, canciones como Ansiedad, que habla de los síntomas de la ansiedad y cómo lo importante a veces que es un abrazo, más allá de una pastilla, y de entender que es importante poner el foco sobre eso, y que la ansiedad y la depresión son algo serio. Por suerte ya se habla más de ese tema. Y luego también en canciones como Vuelvo, pues de que es injusto que vivamos siempre queriendo ser felices, que la tristeza también puede tener su lugar y no tiene por qué ser nada malo. En los últimos años ha seguido publicando discos, escribiendo poesía y girando por escenarios de ambos lados del Atlántico. Su trabajo más reciente, Electrocanciograma, en el 2022, es una muestra más de su afán por explorar nuevos caminos sonoros sin renunciar a la esencia de la canción de autor. Siempre dejé que los discos fueran ocurriendo solos. Realmente me di cuenta de que ya cumplía 25 años de viajes y canciones, y yo concibo la música como un viaje. Y tengo esas historias que contar, así que lo he grabado en directo, porque además cuando alguien me pregunta ¿a qué me dedico? Pues me dedico a hacer conciertos, la verdad. Ya hago canciones, pero en lo que más tiempo paso y en lo que más energía vierto es haciendo conciertos. Descubrí que los recuerdos es como si fueran muebles, si tu corazón es como si fuese una habitación. De ti depende ponerlos en su lugar apropiado para que no te impidan abrir una ventana o que entre la luz. Siento que a veces tratamos tanto de olvidar que solo recordamos. Siento que a veces hay recuerdos que se pueden diluir. Y siento que hay recuerdos cuyo mejor lugar es una canción. Escribí esta canción para dejar algunos recuerdos en ella. Dices que nada de esto es lo que esperabas. Yo me pregunto si el cielo te puso en mi cama. Siento hablarte otra vez de amor. Hay un aguacero en mi corazón de lo que fui. Tengo mis cicatrices. Esta canción que tú nunca pediste, no te olvidé, pero sobreviví. Lo llevo bien, pero nunca te fuiste, siempre te vi. En el espejo, en la mirada de los perros, en todos los gatos que encuentro a mi paso, en el silencio y en la punta del recuerdo más sincero. Allí te canto, allí siempre te encuentro, y a la misma hora te oigo sentir. Desde aquí, desde el sur del universo, desde el centro del desvelo, donde se juntan el alma y el cuerpo. Yo ya no soy, pero estoy, aunque no me dibujes. Y le agradezco a la vida cruzarme contigo. Tuve tus sueños tan cerca que pude tocarlos, pero se desvanecieron entre mis manos. De lo que fui, con mis cicatrices, y esta canción pediste, no te olvidé, pero sobreviví. Lo llevo bien, pero nunca te fuiste, siempre te vi. En
suelo donde se juntan el alma y el cuerpo. En el espejo, en la mirada de los perros, en todos los gatos. El Cineclub Motrileño Mediterráneo propone para la próxima semana una programación especial con 2 proyecciones que prometen cautivar a los amantes del séptimo arte. El miércoles y viernes se exhibirá la cinta Si yo pudiera hibernar, mientras que el jueves, de forma excepcional, se proyectará la obra maestra de Ingmar Bergman, Persona, una joya del cine europeo que será presentada por las profesoras Carmen Montes y Gracia Morales, quienes además participarán en un coloquio posterior a la proyección. Pues desde este maravilloso escenario, como es la sala de exposiciones Almacén de Azúcar, y donde se puede visitar la exposición que hay, 101 elementos del patrimonio industrial en España, nos despedimos hasta la próxima semana aquí en Arte Nativo. No falten, adiós.